koi no pata hakaturu tema koi milorake nini nini no koe tema koi o ne o te ra no e kaue haka nini tema koi no pata hakaturu tema koi milorake nini nini no koe tema koi o ne o te ra no e kaue. En nuestro nuevo capítulo de Limará, conoceremos a Silvana Velázquez Otus, una mujer artesana que encuentra en los tesoros del mar la materia prima de su arte. En este encuentro, Silvana nos revela el valor de este oficio, donde cada pieza es un tributo a la belleza natural de nuestra isla y un legado de nuestras mujeres. Y ahora a la comunidad y a todas las personas que me están viendo a través de este medio, yo me llamo Silvana Velázquez Otus, artesana desde muy niña, con trayectorias de familias, madres, abuelos, y orgullosa de seguir el linaje, el oficio, porque es un hermoso oficio. Gracias a este oficio he conocido varios países como China, Italia. Hace poco estuve en Ibiza representando a la mujer indígena, con mucho orgullo, que va a abrir las puertas para otras mujeres Rapa Nui. Agradezco todos los viajes que he tenido del año pasado, que he sido muy afortunada y muy agradecida, sobre todo por el apoyo que he sentido por mi comunidad, por esos likes, por esos corazones que me mandan a través de Amo lo que veo. Amo lo que veo, lo hago con mucho cariño, con mucho respeto, por el amor que le tengo a mi comunidad y a la naturaleza. Yo amo mucho al mundo. Yo desde muy chica, a los 11 años, me acuerdo que una señora me preguntó qué es lo que quería hacer yo y le dije artesana. Yo siempre me acuerdo de eso. Yo estudié auditoría, lo cual no me gustó. Yo entendí que no iba a servir para una oficina porque no es algo que me guste. Yo soy una persona creativa, que me gusta estar, la verdad, la mayor de las partes sola, porque me gusta crear. Plantar, crear, hacer artesanía y llegué mucho más allá que mis padres, que mi abuelo, que mi madre. Porque ahora con las redes sociales he formado algo, amo lo que veo, que transmito fotos hermosas que realmente me llenan el alma y espero que la gente que la vea también le alegre el día. Para mí, la gente alegre o la felicidad de las personas es lo más hermoso que puede existir en este planeta. Así que maravilloso que la gente le guste. Ya, el primer recuerdo para mí, cuando hice collares, fue en una mesa en la casa de mi abuela en Aroa Araquey. Estábamos con otras núas y estaban todas conversando y yo era muy chica y yo lo encontraba súper entretenido hacer collares. Entonces yo le hacía hoyitos a las conchitas y hacía collares y me acuerdo que las núas igual se reían harto, contaban su historia, el día a día y eso a mí siempre me llamó la atención y me gustó. Desde muy niña chica me gustó hacer collares. Mira, yo creo que mi primer recuerdo, el que lo llevó realmente el espíritu de la artesanía fue mi abuelo, Lázaro Botuica, que nosotros lo fuimos a vivir a Santiago, que mi papá era mecánico, lo trasladaron en esos tiempos, entonces yo llegué muy chica al continente. Y nosotros desde ahí empezamos a recorrer ferias artesanales gracias a mi abuelo. Se fue a vivir mi abuelo, Lázaro Otu, mi tía Marta, el tío Jotu, la tía Púa. Entonces con ellos recorríamos las ferias y yo era muy chiquitita. Y en esos tiempos, en Santiago de Chile, había muy pocos artesanos, no como ahora que hay muchos artesanos, ¿no? Entonces todos se conocían, era un medio que todos se conocían. Y con el tiempo, el abuelo igual me fue dejando legados, como en la Católica, que la otra vez participé, y había artesanías de él, del El Mundo, de varios Rapa Nui que han participado en esa feria, que es una de las ferias más importantes a nivel mundial. Es de las segundas ferias más importantes. Entonces, participar en esa feria de calidad y con artesanos chilenos de calidad, igual siempre uno va a tener mejor conocimiento. Yo he aprendido también los alambres. Yo ya no compro broches en patronato, yo hago mis propios broches, pero eso lo aprendí de las taínas mapuche. Entonces, yo las ferias que voy, yo voy aprendiendo conocimiento. Cuando yo vengo a la isla, también me junto con las nuitas para aprender sus conocimientos. Ella también me cuenta la historia que antiguamente ellos intercambiaban collares por víveres a los barcos, ¿ya? La María Picaburí, ella me relata que iba con su niño chico, muy chico,
ir a los barcos a vender collares para que le pasaran mercadería. Mi primer material fueron los pipis. Yo me acuerdo con hilo de nylon, uno los perforaba y los tenía que andar pasando uno por uno. Y yo me acuerdo que la abuelita siempre tenía pipi en la cocina o pipi afuera dejándose pudrir, medio de hondito. Yo me acuerdo que niña chica me asustaba ese olor porque era igual es fuerte. Pero después se va lavando. Igual el recolectar caracoles era igual es difícil, limpiarlo también tiene su trabajo. Así que igual tiene su lado duro la artesanía. Mis materias primas, cuando voy al mar, igual yo soy muy respetuosa. Por ejemplo, las guaguas no las saco. Los pipis muy chiquititos los dejo ahí. Y trato de sacar la cantidad que yo voy a ocupar, ¿no? Yo tampoco no arraso mucho porque encuentro que el medio ambiente tampoco, la naturaleza no podía arrasar todo, ni las guaguas, ni nada. Tenéis que dejar algo para que vuelva a crecer, se vuelva a reproducir. Sí, he visto, yo trato de mis collares más o menos ponerle así 3 pures, 5 pures, porque igual yo fui hace poco también a marisquear y también, mire, tuve un accidente, entonces también es difícil, es complicado. Tampoco no es algo tan fácil llegar, buscar el pipi, igual tiene mucho trabajo. Entonces yo trato de sacar lo mínimo posible o algo justo, no saco en cantidades. Y eso lo voy limpiando de a poquitito porque después hay diferentes tipos de procesos. ¿Ya? Y últimamente yo he aprendido con la soda cáustica, entonces también no le podía echar mucho porque echáis a perder los pipis, que el proceso es más rápido para poder trabajar el caracol. Y de ahí viene una selección, y de ahí se perfora y después se hace collar. Sí tiene su dureza. Por ejemplo, salir de la casa, dejar su hogar, también no es fácil. Tú tenés que dejar familia, hijos, plantas, animales, tu hogar. Pero tú cuando sales, también sales a bonita experiencia. Y cuando tú sales de tu hogar, también sales de tu lado de confort. Tú no sabes lo que te está esperando en una feria. Para mí, cada parte donde yo voy es una aventura. Porque también he llegado a lugares que también he tenido que ayudar a organizar, trabajos que tampoco no me ha correspondido, pero yo entiendo que para hacer un evento o algo, todos tienen que cooperar. Entonces yo siempre voy con esa mente de ayudar, de cooperar, de no tanto criticar, porque la verdad las cosas es que nadie es perfecto, entonces las críticas para mí no es algo que me sume, al contrario, me resta. Entonces yo prefiero tirar todo buena onda y ayudar. Y no es tampoco tan fácil viajar, ir al extranjero, a veces uno va sola, se puede perder en el aeropuerto, la gente no es tan simpática en otros lados. Entonces también al salir afuera, yo hace poco estuve en Ibiza y yo a los 5 días después conocí a los ibicencos. Ellos tenían todo vendido el litoral de sus playas. Como yo he entendido que hay pocos recursos, hay que cuidar los recursos naturales de nuestras costas, yo ahora estoy trabajando con el bambú. En vez de mostacilla de plástico, hago mostacilla de bambú. Yo mismo voy a buscar el bambú, lo corto, lo limpio, lo lijo y le pongo collar y conchita. ¿Para qué? Porque es difícil ir a sacar caracoles, como le estaba explicando en delante. Entonces, para mí, eso yo lo valoro. Yo a ir a recolectar la conchita, a que me duele la espalda, a que me pueda caer si tengo una enfermedad y después hacer el collar, limpiarlo, yo veo que es mucho trabajo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que valorizar nuestra materia prima, nuestra artesanía, el gran legado que la fortuna de haber nacido en este motu, en esta isla de Pascua, que tiene cosas para nosotros, pero nosotros también tenemos que cuidar nuestra isla. Trabajo con cosas vegetales, trabajo con el cacaca, con el majute, he estado plantando en mi casa también para tener mi propia materia prima en mi terreno. En eso también me he cultivado como artesana, a plantar mi materia prima, alrededor, preocuparme de mi espacio, hacer mi taller, también quiero hacer mi ruta, para que la gente me venga a visitar a mí, a collares con la artesana Siri, Otus. Entonces yo eso, estoy luchando con eso. Y eso cuesta, todos los días yo me levanto, trato de tirarme el mejor ánimo. Yo amo lo que hago, en serio, yo todo lo que hago, igual yo soy muy apasionado de lo que hago. ¿Tú nos puedes explicar
explicar qué significa cacaca? ¿Qué es la cacaca? Bueno, la cacaca es una corteza natural que uno se saca del plátano, ¿no? Uno tiene que rasparlo hasta llegar a una fibra. Después se seca y uno de ahí lo puede trabajar. A veces uno lo trabaja y lo vitrifica para que sea más durable, porque toda fibra se echa a perder con el tiempo, mucha humedad. El majute es un árbol que uno lo va sacando y tiene que pelarlo y la corteza de adentro se va pegando. Hay gente que lo cose, yo no lo coso, yo lo dejo remojando y le voy pegando y es harto trabajo. Realmente yo no soy proligia en hacer el majute, ¿ya? Hacer tinguitín y majute, pero lo hago, lo he hecho. Y todas las personas que lo hacen también lo admiro porque es un trabajo muy proligio. Tenéis que estar horas sentada y tratar que la fibra también te quede bien parejita, ¿eh? Para que te quede bien hecha la fibra. Yo utilizo semilla también, para también no gastar tanto caracol. Uso el ceibo, uso el macoicoy, también lo he plantado. Yo le digo que esa es la perla Rapa Nui. Últimamente, bueno, no últimamente, hace muchos años yo camino mucho por Rapa Nui y últimamente también he hecho guía, ¿ya? A la gente que igual me sigue por mis redes sociales, que viene a Rapa Nui. Y me ha parecido, cuando yo les presento los manabay, veo que antiguamente igual tenían esa inteligencia de usar la materia prima, las piedras tienen minerales. Entonces yo he recorrido Ranararacu alrededor y hay miles de manabay. Son preciosos y yo me he sorprendido de la inteligencia de nuestros antepasados. ¿Qué es manabay? Manabay es como una estructura de piedras, ¿no? ¿Cómo se llama? Como una ollita que van poniendo piedra alrededor y hacen un sistema circular. Y eso hace que la planta no tenga tanto viento, porque la isla es ventosa, toda la vida ha sido mucho viento. Entonces eso es lo que entendieron los antiguos, que con el viento no iban a crecer las plantas. Entonces hacen que el sistema, hacen un ecosistema que sea más húmedo y que los minerales de la piedra también alimenten a los vegetales, ¿no? Entonces eso produce que la producción de la fruta, la manioca o el plátano o el majute que planten, se plantan con mejor vida, más bonito, más vigoroso y no le entra tanta maleza. Yo lo que he leído igual a través de los libros, porque igual leo muchos libros de Rapa Nui, he visto que antiguamente ellos trabajaban con el pelo, con la fibra, con el cacaca, tenían también otros tipos de fibra, que yo ahora no soy muy buena para los nombres, pero que ellos trabajaban. Por ejemplo, yo igual en la isla de, ¿cómo se llama? En el libro de la tierra de Jotumatúa, ellos decían que había como de arriba del volcán, ellos se tiraban en lienza para los Tongaricos y para los 15 Moai. Entonces, ¿cómo hacían esa lienza de tantos metros? Entonces, antiguamente la isla, en su época de oro, era muy rica, ¿no? Por lo que yo he leído en los libros. Entonces, y se ve, cuando uno camina, se ve las cantidades de manabay que hay por la isla. Solamente que a veces no se pueden apreciar porque están muy destruidos. Yo, la verdad, las cosas que he tenido el placer de viajar con Artesanía de Chile. La primera vez, yo fui hace 10 años atrás, fui a WIC, China, ¿ya? Y en China, yo quedé impresionada con la gente de China. A mí me tocaba, las chinas me abrazaban, y le encantaba cuando yo hacía los pipi, hoyitos, incluso le hacía hoyitos nomás al puré. Ella decía, allá en China todo lo hecho a mano es totalmente topísimo. Ellos lo valoran mucho. Allá en China me di cuenta que es un país muy espiritual, ¿eh? Yo iba con otras personas a cargo y esas personas como que la gente china no le hacía tantas cosas como a mí. Realmente yo eso aprecié mucho de China. Ese poder, no sé, esa magia que tienen de mirar y apreciar todas las cosas hechas a mano. Yo cuando fui a la Expo Milán también fui como tallerista. Yo no llevé mi artesanía. Fui a algunos collares que llevé para exponer, pero yo fui a hacer talleres de collares a la Expo Milán.
y también tuve una bonita experiencia, ahí me conté con la Mahani Tiabe, con otros Rapa Nui que ellos también, porque era una semana de Chile en Milán. ¿Ya? Entonces ahí fue gente de Rapa Nui con comida, la tía Tuti, que en paz descanse. Entonces también eso es muy valorable, yéndose a otros lugares, que también es difícil, ¿ya? Porque yo he tenido la gran posibilidad de que cuando fui con artesanía china, iba con chaperona y tuve traductor. Y eso lo agradezco, gracias al gobierno. En serio que lo agradezco. Y al verme encontrado con gente Rapa Nui ahí, yo también, uno se alegra el corazón, ve a tu hermano Rapa Nui en una exposición que es totalmente a nivel mundial, muy bella, representar a Chile. Así que también tiene sus cosas muy buenas, salir al extranjero, representar, pero también tenéis mucha responsabilidad. Tenéis que viajar, tenéis que estar a la hora. Yo he ido a un evento, yo me doy 100% al evento. Yo no voy a salir a un mall a mirar cosas, no puedo, porque el tiempo es contado. Entonces yo tengo como un día nomás que me dan. Cuando termino los eventos, lo invitan a pasear, a turistear, que eso siempre te invita como el embajador del lugar, que eso yo también he estado muy agradecida, que en lugares que me han recibido he tenido un buen recibimiento, sobre todo en nuestro país Chile. Hace poco estuvimos en una feria el año pasado, en septiembre, todos aman a Rapa Nui. ¿Sabes que la gente chilena ama el Rapa Nui? ¿Sabes que yo me siento muy bien allá en Chile vendiendo mi producto? Todos les gusta la isla, todos quieren venir a la isla, todos quieren ser Rapa Nui, así que maravilloso uno salir a representar Isla de Pascua. Hoy día como artesana, ya a esta edad, esta trayectoria, quiero dejar un legado como maestra. Quiero enseñar, a mí me gusta mucho el conocimiento. Cualquier persona de la isla, si está interesada, sobre todo mujer, que quiere salir a ferias artesanales afuera, yo no tengo ningún problema de ayudarla, se puede acercar a mí, decirme. Hace poco me gané un fondo que voy a dar beneficio a 15 mujeres Rapa Nui, 3 de mi grupo, ¿ya? De artesanas que tengo en la actualidad, y para 12 mujeres Rapa Nui, ¿ya? Para hacer curso de orfebrería laminado, ¿ya? Y vienen unas grandes maestras artesanas mapuche a enseñarlo. Entonces yo estoy muy orgullosa porque yo sola no trabajo en este fondo, hay mucha gente que me ayuda para que todo esto se haga posible. Hasta la gente que está ahí mirándome detrás de las cámaras artesanas que me dieron su firma, a la María Ica que siempre me ha apoyado. Yo le he ido a pedir ayuda a la María Ica, ella como Fundación de Mujeres Activas, también ella me ha apoyado mucho. Otras mujeres Rapa Nui también que son líderes, ¿ya? Como la Betty también que me está filmando acá. Yo en serio siento mucho orgullo por la mujer Rapa Nui. La mujer Rapa Nui yo la encuentro una mujer creativa, trabajadora, es multifacética. Yo he visto mujeres haciendo asado, después se arreglan, se van a sus reuniones. Entonces eso yo me saco el sombrero y eso a mí me da espíritu para ser la mujer que soy hoy en día. Y agradezco a todas esas grandes mujeres que han pasado por mi vida, que una palabra de ellas me han cambiado y me han abierto un universo. Y eso es lo que yo siento concepto de vida hoy en día como Siri, Otus como artesana, que gracias a la artesanía también he viajado y he tenido la oportunidad de conocer a mujeres topísimas, grandes líderes que dejan caminos, que son, hace poco, cuando fui a Ibiza, entré en un círculo de mujeres potentes, que estamos para iluminarlo, es un círculo, alcanza para todas. ¿Eh? No hay que envidiarnos entre mujeres, al contrario, hay que enriquecerlo, que decir, ¡ay, qué lindo cómo trabaja ella! Y la persona, a lo mejor, si tú llegas a un buen nivel con ella de conversación, ella te puede enseñar, uno puede aprender, a eso vino la vida, a aprender. Y quiero seguir aprendiendo, así que agradezco por el gobierno, agradezco a INDAP también, que me ha dado también la facilidad de hacer mi taller, que en eso estoy últimamente en la ruta. A través de Amo lo que veo también he ayudado a visibilizar a arte artesana, que también sigo trabajando en una plataforma que tengo una prima en la actualidad que trabaja conmigo, que se llama Florita Teao, que también le agradezco mucho, porque ella hace muchas cosas por mí anónimamente para todas las mujeres Rapa Nui. Maururu y Orana. Tema
てまこいみろらけらににににのこえてまこいおねおてらのえかうえはかににてまこいなうおぱたはかとるてまこいみろらけらににににのこえてまこいおねお